festejo. Normalmente los humanos, cuando culminamos un año más dentro de esta curiosa realidad sensorial a la que llamamos vida, nos obligamos a sentir gozo, excitación y sobre todo, accesos irracionales de felicidad. Ir a la cama una noche antes del tonto festejo, y no para dormir, sino para dar vueltas en ella. Vueltas en las que la mente piensa en repetidas ocasiones. ¿Quién se acordará de nosotros al salir el sol? ¿Quién llegará con un presente que reafirme nuestra insignificante estadía en el mundo? Y peor aún, ¿quién ya se ha olvidado de nosotros? Ir a la cama con la vaga ilusión de ser elogiado por la mañana, aunque sea por el reflejo del espejo que, posiblemente en la vejez, sea nuestro único acompañante y quien confiese que el final está más cerca de lo que pensamos. Pero, ¿qué es cumplir años? Respondiendo la interrogante y sin rodeos sentimentalistas que gobiernan la razón, cumplir años significa tener un acercamiento lento a la tumba. Un acercamiento que se da gracias a la cuenta progresiva del destino. Destino que, a final de cuentas, te lleva al último acto. Ese en el que se termina vestido con un horrible traje de utilería, un moño grande y feo de terciopelo, un peinado que no es el acostumbrado, los labios adheridos entre sí con pegamento industrial para evitar que la lengua escape por culpa de los reflejos post-mortem, y unas cuantas toneladas de tierra cubierta por una lápida de mármol en la que se graban a mano las cualidades que en vida pertenecieron al malaventurado que ahí dentro se encuentra. O bien, dentro de una pequeña urna metálica, convertido en 1,5 kilogramos de cenizas grisáceas que corren el riesgo constante de terminar siendo regadas por la mascota de la familia. Terry disfrazaba el horror de pudrirse bajo tierra, con la tonta ilusión de ser tomado en cuenta en ese día tan especial. Aunque fuese por aquellos ingratos que años atrás le olvidaron en la vieja casa ubicada en un pueblo fantasma de Inglaterra. Casa que, en otros tiempos, fue el lugar donde crecieron y se malcriaron a sus costillas. Casa que un día abandonaron sin agradecer una de las tantas noches que el viejo pasó en vela trabajando duro para alimentarles. Casa donde, fallidamente, intentó convertir a sus hijos en supuestos hombres de bien. Terry Connor, desde 20 años atrás, vivió en una abrupta soledad. Ya no recordaba lo que era estar con los vivos, ni mucho menos articular movimientos bucales para expresar palabras al mundo. La capacidad de hablar cada vez se le hacía más lejana y confusa, sobre todo cuando echaba un vistazo por la ventana trasera de su pequeña casa y tomaba conciencia que la única compañía era ese cementerio lleno de lápidas torcidas, donde yacía su extinta esposa Isabel, quien había muerto años atrás por causas desconocidas.
pero suficientes para que sus desconsiderados hijos le abandonaran de un día para otro. Creyendo injustamente que Terry, el hombre robusto de cabello cano y barba abundante, le hubiese brindado a Isabel el macabro regalo de la muerte. El hombre, a raíz del abandono, cargó con una depresión crónica y con el tiempo lo llevó a tener comportamientos extraños que cualquier médico hubiese diagnosticado como síntomas de la psicosis. Solía sonreírle a la nada y caminar tambaleante, casi en un estado de locura, desde su pequeña casa hasta el viejo cementerio. Lo hacía todos los días, después de vestirse y lavarse el rostro con un poco de su propia orina. Caminaba descalzo sin importarle el dolor causado por el empedrado que llevaba a la puerta principal del Camposanto. Y allí mantenía charlas que carecían de orden lógico. Charlas con todas y cada una de las tumbas de sus vecinos, los muertos. Interactuaba con ellas como si fuesen agradables pláticas con el círculo de ancianos del asilo mental al que nunca fue y que posiblemente se convertiría en su próximo hogar si seguía con esos desórdenes mentales. Él era Terry y solía hablarle a las lápidas. Él era Terry, el que se quejaba de la ingrata vida y la soledad. El que acariciaba figuras religiosas, dueñas de miradas muertas, miradas que se convertían en testigos de sus lágrimas y también de los escasos visitantes que de vez en cuando acudían a dejar alguna flor que terminaba siendo abono de esa tierra, fértil solamente para sembrar sufrimiento. Ese era Terry. Y más allá de sus complicaciones mentales y charlas con objetos inanimados, creía que los putrefactos yacentes de ese cementerio también le escuchaban. ¡No quiero estar aquí! Y muy en el fondo le aconsejaban cómo sobrellevar esa maldita soledad. Tienes que hacerlo. Las charlas con los muertos eran tan reales que en repetidas ocasiones se le miraba carcajeando o llorando como desquiciado, en respuesta a lo que aseguraba escuchar en el interior de esas criptas, donde solo había huesos y podredumbre. Los muertos pertenecientes a ese cementerio, tal vez en la realidad alterna de Terry, le agradecerían profundamente por compartirles una pequeña probada del mundo de los vivos. Juguemos un poco más. Hoy tengo suerte y además tengo Blackjack. No es justo.
entregan el maldito homicida de Terry. Y cuando le encontraran en el inframundo, le ayudarían a llegar a un lugar más próspero que no tuviera relación con la penumbra eterna. Vamos. Tengo un poco de monedas. ¿Pueden ayudarme? No todos los muertos estarían agradecidos con Terry. Uno de ellos expresaría todo lo contrario. Incluso intentaría buscar venganza. Te lo dije, Terry. Tarde o temprano tendrías que pagar. La tumba que le pertenecía era un verdadero monumento al abandono. Expulsaba los sentimientos más tristes y depresivos, suficientes como para que cualquier persona en su sano juicio que la viese cayera en la locura y se pegara un tiro en la cabeza. La cripta se encontraba al fondo del cementerio, en el rincón más polvoriento y aguzanado. Estaba adornada con viscosas telas de viuda negra, y verla era un castigo que ni siquiera el mismo demonio se atrevía a propinar. Las raíces del olmo que allí habitaba se aferraban al cuerpo de esa cripta que llevaba por nombre Isabel Connor. No era lógico, no era aceptable. Tal vez Terry había decidido abandonar la tumba por el dolor que le causaba saber que allí abajo se encontraban los restos putrefactos de Isabel. O quizá no era lo suficientemente fuerte para admitir que aquel rostro blanco de labios rojos como el fuego se había convertido en un saco de huesos cubiertos por un montón de cabello reseco que tal vez no dejaba de seguir creciendo. Cada 5 de abril, cuando Terry cumplía un año más de vida, tomaba una ducha. Se comportaba como un ser humano promedio y parecía tener brotes de una mente sana. El baño se desbordaba de esencias que le hacían recordar con melancolía todos los momentos de su vida que, en el pasado, tuvieron sentido en compañía de los que alguna vez fueron su familia. Ese año no fue la excepción. Terry se acostó una noche antes, soñó con su amada, la besaba apasionadamente, pero ese lindo rostro se convertía en el de una bestia llena de dientes que le destrozaban la garganta. Luego, el sueño se trasladó a una fiesta de cumpleaños y estaba sentado en una mesa de 7 ocupantes, completamente solo. Y comía una tarta, pero en vez de puré de manzana, estaba rellena de sesos humanos e intestinos latientes. Terry la comía sin el deseo de hacerlo y se ahogó con su propio vómito hasta la muerte. El sueño terminó en una nube negra y durmió cerca de 2 horas más. Finalmente despertó. Puso sus pies en el tapete y sintió tierra húmeda. Miró un par de huellas y creyó que eran suyas. No tomó importancia y silbó una melodía que aún nadie había compuesto. Era similar a un himno alegre, pero se desviaba a tonos tristes, transmisores de una tranquilidad falsa que generaba el deseo de dejarlo hundirse en esa tristeza maquillada de emoción. Dejó en la inconsciencia el sueño vivido y sonrió fingiendo que sería un buen día. Pero en el fondo, sabía que, como todos los años, nadie lo visitaría. Y que el triste festejo culminaría como siempre, en esa vieja mesa de roble, cantándose a sí mismo
alguna canción festiva con un nudo en la garganta. Comiéndose la tarta que la señora Madison, vecina más cercana, ubicada a 2 kilómetros, solía obsequiarle cada año en señal de aprecio y de compasión. A pesar de llevar 20 años repitiendo la dosis del dolor, no perdía la esperanza de verlos llegar, aunque fuesen a agredirle. No le importaría si fuese alguna bofetada o cualquier tipo de desprecio físico o moral. Solo necesitaba corroborar que aún pertenecía al mundo de los vivos. El día corrió con normalidad y la sonrisa se fue degradando hasta convertirse en una mueca depresiva. La noche cayó sobre él y también su mala fortuna. Y tal como lo hubiese predicho algún profeta, el hombre devoró en soledad esa tarta. Solo faltaba el rostro de su amada, flotando, con 20 colmillos afilados amenazando destrozarle la garganta. Y así, llevar su pesadilla a la triste realidad. Sus lágrimas corrieron para cerrar el día igual que todos los años. Faltaba que se diera por vencido y se echara a la cama, levantarse muy temprano, reír en soledad y volver a sus crónicas de locura, al lado de sus únicos amigos, los muertos. El profeta falló. Terry se levantó de la mesa, aplastó con su mano derecha los restos de la tarta. No limpió aquellas lágrimas que corrían como ríos en sus mejillas y caminó unos cuantos pasos, miró la luna de medianoche y tomó dirección a la morada de sus únicos amigos. Algo lo llamaba, una fuerza más poderosa que su voluntad. Le hacía imposible dejar de avanzar en medio de la neblina que cada vez obstruía más su campo de visión. Terry caminaba bajo un estado de hipnosis y avanzaba igual que las ratas del cuento de los hermanos Grimm, hipnotizadas por aquel flautista mágico que no deseaba otra cosa más que llevarlas a morir a las orillas del río. Así sucedía con Terry, pero su destino no era morir ahogado, sino de una forma más espantosa. Los ojos se le hundieron y ahora parecían 2 cuevas. Su andar se hizo torpe y fuera de control. Los pasos dejaron de ser humanos y se tornaron carentes de sincronía. Cada vez le importaba menos dañarse las plantas de los pies, con aquellos trozos de mármol que conforme avanzaba se incrustaban en lo más hondo de su piel. Un relámpago bañó de luz el ambiente y se fusionó con ese olmo, que era el más grande y viejo y antiguo del cementerio. El centro de la tierra retumbó y la electricidad de la casa se convirtió en una muestra de la oscuridad más terrible que un ser humano puede vivir. A sus pies apareció una grieta que dividió a la tierra en 2 y solo podía verse cada que un nuevo relámpago destellaba un poco de luz. Era peor que el apocalipsis. La luna se ocultó detrás de unos nubarrones que servían para la creación de más rayos y, claro, de más terror. Eso a Terry no le importó. Y no porque no estuviera impregnado de pánico, sino porque ya no era consciente de lo que sucedía. Siguió avanzando como un juguete de cuerda. El viento golpeaba en los olmos y las hojas se estrellaban en su cara. Una parvada de más de 100 pájaros se desplegó como un ejército y voló muy lejos, seguro con la intención de nunca regresar. Terry se encontraba en medio del fin del mundo, parado sobre la única tumba que en 20 años no recibió un solo gesto de atención. Ahí, entre relámpagos y viento, recuperó la conciencia y después de esas 2 décadas, sintió algo de pena por no haber tenido los cuidados que debió brindar a la última morada de Isabel.
A pesar de la poca pena que sintió, lanzó una carcajada que luego se convirtió en un chillido. El temblor de la tierra resurgió y las raíces que se aferraban a la tumba de Isabel cobraron vida para dar paso al verdadero horror que Terry estaba a punto de vivir. Terry intentó escapar del infierno que protagonizaba, pero fue atrapado por esas raíces que en realidad ya eran tentáculos purulentos de alguna criatura desconocida. Creyó haber lanzado un grito, pero lo único que pudo fue soltar un gemido ahogado. Los tentáculos atraparon sus piernas y comenzó a ser succionado al fondo del sepulcro de Isabel Connor. Intentó sujetarse a la superficie de la tierra, pero la fuerza de succión fue más grande. Sus uñas quedaron enterradas en el concreto y los restos de carne fresca fueron la constancia de que hizo su mayor esfuerzo para no ser tragado por esa maldita tumba. Fue inútil. Terry ahora se encontraba 3 metros bajo tierra, junto a los restos de su mujer, que solo era reconocible por el collar de perlas con el que fue enterrada. El olor a muerte y su conciencia lo llevaron al desquicio total. En ese momento, supo que todo estaba perdido. El vapor y los gases putrefactos le ocasionaron asfixia casi inmediata. No tenía otra alternativa más que morir. Mordió su brazo con toda la fuerza que le quedaba. Arrancó un buen pedazo de carne con la esperanza de ser el anfitrión de una pesadilla. Imploraba salir de ese lugar, pero ni sus mejores amigos del más allá, a los que durante más de 20 años le sirvió como fiel lacayo, fueron en su ayuda. Te lo dije, Terry. Algún día tendrás que pagar. Antes de su último respiro y ser parte de ese mundo subterráneo, vino a su mente el arrepentimiento y pidió con toda el alma regresar el tiempo para nunca haber vertido esas cantidades mortíferas de ricina en la taza de Isabel, y mucho menos en el día de su cumpleaños. El tonto de Terry murió sin el perdón de sus hijos, que siempre supieron la verdad. Isabel cobró la factura pendiente y logró regresar del mundo de los muertos para desaparecerlo sin dejar un solo rastro.